Muy buenas tardes, muchísimas gracias a la Universidad por la invitación y gracias a ustedes también por dedicarle tiempo a aprender, a abrirse a nuevas ideas, sobre todo entender en el mundo de la tecnología en qué momento de esa evolución tecnológica estamos situados en Santa Cruz. Definitivamente, para ponerlos en contexto, es muy importante ver cómo ha sido la evolución agrícola en Santa Cruz. Ustedes saben muy bien que el 1,5 millones de hectáreas que hoy día tenemos en cultivos industriales se desarrollaron en los últimos 40 años. Quiere decir que hace 50 años atrás no había más que unas 40 o 50 mil hectáreas de algodón. La agricultura en Santa Cruz sufrió una expansión enorme desde el momento en que el mercado de la soya se abrió al mundo. ¿Por qué la soya es importante en el mundo? Porque tiene más de 1.200 subproductos industriales. Para que ustedes tengan una idea, producir 10.000 toneladas de soya en Santa Cruz podemos hacerlo hoy día con 15 personas, 15 trabajadores entre técnicos y operadores pueden producir 10.000 toneladas de soya. Pero ¿qué sucede cuando esta soya se la transforma en glicina? Esa soya transformada en glicina necesita 600 profesionales y al mismo tiempo el precio se triplica al 3.000% de valor por tonelada. Entonces, como pueden ver, el valor de los productos agrícolas, el estado de desarrollo del mercado hace que generemos diferentes números de puestos de trabajo. Con la agricultura hoy día nos está pasando lo mismo que con la minería. Estamos haciendo productos, commodities, materias primas. Toda esa soya que exportamos vuelve a nuestro país en productos farmacéuticos, productos terminados de mayor valor. Algo que como nos sucede con el gas. ¿Algunos de ustedes saben cuánto exportamos el millar de pies cúbicos de gas? En los mejores momentos en Bolivia lo hemos exportado a $10 el millar de pies cúbicos a $10 en Bolivia. Ese millar de pies cúbicos, si colocamos el gas en encendedores, compramos a $1.500 ese millar. O sea, el millar que exportamos a 10 se industrializa, se le da valor agregado y regresa. Lo mismo nos está pasando en la agricultura. Por eso es importante que nuestras nuevas generaciones entiendan que el desafío es desarrollar conocimiento. ¿Para qué? Para poderle dar valor agregado. El conocimiento es el motor de la prosperidad. Déjenme mostrarles el ejemplo de casi 35 años dedicados a desarrollar tecnología en Santa Cruz. Yo trabajo en una empresa que se llama Trofeo. Como pueden ver el logotipo en el extremo, pueden identificar que el búho de plaza es el símbolo del conocimiento. Nosotros desde que fundamos la empresa creímos en que el conocimiento debe proteger el planeta. Lo van a ir entendiendo a seguir. Desde entonces fuimos aportando en el medio. Si ustedes observan, en 1992 había agricultura, no había mucha agricultura, estaba la construcción. A partir del 92-93 empieza la explosión agrícola. En ese entonces desarrollamos la tecnología
tecnología para bajar volúmenes de aplicación de agroquímicos. Los agroquímicos se usaban entonces con 150, 200 litros de agua por hectárea. Nosotros desenvolvimos una tecnología que permite aplicar con 20, 30 litros de agua por hectárea con mayor eficiencia. Lo empezamos a hacer en el 93. Luego trajimos los primeros autopropulsados, máquinas exclusivas que solo aplican en 1994. En el 95 empezamos a integrar esa tecnología con estaciones meteorológicas, porque definitivamente el rubro de la agricultura es dependiente del clima, de la meteorología. Luego empezaron a desarrollarse el 96, el año 93, 94, hubo una noticia en el mundo. Estados Unidos regaló el dato satelital al mundo, lo abrió, lo entregó gratuitamente. Ahí nació lo que llamamos el GPS. Empezamos a desenvolver los GPS para darle a las máquinas dirección y precisión al aplicar. Luego se empezaron a desarrollar en la tecnología de digitalización, se empezaron a desarrollar módulos que clonaban un cerebro informático en 10, 30 partes. Estos módulos empezaron a revolucionar el uso eficiente de la informática en la digitalización. Luego, el año 2015, en 2001 hubo una revolución en el mundo que todos la conocen, la tienen en los bolsillos los celulares. Steve Jobs desenvolvió el primer celular que podía usted utilizar con varios propósitos, cámara fotográfica, email, etc. Ese cambio hizo un cambio tremendo en la tecnología, en la ciencia de datos. ¿Cuál fue? Los programas de software se empezaron a simplificar. Se le dio el nombre de aplicaciones, las apps, y con las apps se empezó a desenvolver muchas herramientas en cambio. Nosotros en ese año desarrollamos una aplicación que reemplazaba 3 días de clase. Es decir, nosotros capacitábamos al agricultor para bajar los volúmenes de aplicación, pero el curso demoraba 3 días de capacitar. Tomabas examen y pocos aprobaban, pero se demoraba 3 días. Esta aplicación que desenvolvimos el año 2015, en menos de 3 minutos te hace todos los cálculos con 100% de precisión. Se simplificó. La tarea de enseñar se volvió mucho más simple. En 2010, la humanidad empezó a hablar del cambio climático y la FAO en 2010 dijo en el mundo de que teníamos que desarrollar agricultura climáticamente inteligente. Decía que a partir de ahí el agricultor, para decidir el campo, tenía que estudiar el clima para ver cómo adaptarse, porque el desafío era más intenso de la población en los próximos 30, 40 años. Y luego de eso, después de todo ese aprendizaje, desarrollamos una unidad de capacitación. Fruto de esa unidad es esta presentación que ustedes están viendo. Cuando hablamos de conocimiento, tenemos que entender con claridad y diferenciar qué es conocimiento y qué es información. ¿Qué es información y qué es conocimiento? Si ustedes ven en el gráfico, en el lado izquierdo, la pregunta es: ¿por qué hierve el agua?
¿Cuál es la razón que hace hervir el agua? Si tomamos la información, podemos entender que el agua hierve por transferencia de calor. ¿No es verdad? Entonces ahí pueden ver ustedes la tecnología de esa información. Si utilizamos la información para desarrollar tecnología, en este caso podemos ver el desarrollo de las cocinas, estufas, etc., porque lo que hacen es transferir calor. Pero si profundizamos, si se profundiza por qué hierve el agua y entramos a nivel molecular, podemos ver de que el agua hierve cuando el spin del electrón cambia de órbita. O sea, en el átomo, el spin del electrón cambia de órbita y al cambiar la órbita, hierve el agua. Entonces, ¿cómo hacer este cambio del spin del electrón? Se lo puede hacer por vibración. Y la vibración en física normalmente es acústica. Entonces, ¿qué se hace? Por vibración podemos hacer ver el agua. Y ahí empezaron a desarrollarse en base a ese conocimiento lo que todos conocemos, los microondas. ¿Qué es el microondas? Es una radio en ultrafrecuencia. Pero observen ustedes la diferencia de desarrollar tecnología de la información o tecnología del conocimiento. Pueden ver en estos dos casos, y si hacemos una comparativa, podemos entender que el microondas usa el 5% de la energía que usa el otro sistema para hacer hervir el agua. Entonces, ese es el valor, y en ese concepto se vienen en el mundo los últimos 30, 40 años desenvolviendo cada vez mayores tecnologías en todas las áreas que nos vienen revolucionando. Pero básicamente esa es la gran diferencia. ¿Podemos hacer tecnología de la información? Sin duda. ¿Podemos hacer tecnología agrícola de la información? Sin duda. Eso es lo que hemos venido haciendo en Santa Cruz hasta ahora. Estamos desarrollando tecnología agrícola de la información. Necesitamos desarrollar conocimiento para realmente profundizar. Veamos. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Próxima. Perfecto. Entonces, si vamos entendiendo los procesos, tomemos lo que sucede con la agricultura. La agricultura, un cultivo, es como una fábrica. Una fábrica, en este caso, que hace fotosíntesis. ¿Qué quiere decir? De la energía del sol, en este caso, hace granos. ¿Cómo los realiza? ¿Cuál es el horario de trabajo en esta fábrica? Es las horas de sol, el fotoperiodo. ¿No es verdad? ¿Qué
qué utiliza como insumos esta fábrica? ¿Qué utiliza esta fábrica? ¿Cuáles son las materias primas? Son el agua y los nutrientes del suelo. ¿Cuál es el producto final de esta fábrica? En este caso, los granos. ¿Cómo se regula la velocidad de proceso en esta fábrica? Precisamente a través de la temperatura del aire y la temperatura interna del aire. Entonces, podemos ver de que el clima es el que regula los procesos de la fábrica, ¿no es verdad? Ahora, el gran secreto y la gran herramienta fue precisamente convertir toda esta información en datos. ¿Cómo se vino haciendo esta transformación? Como les decía, en 2010 la FAO desarrolló el concepto de agricultura climáticamente inteligente. Dijo que la humanidad debe comprender la variabilidad climática para desarrollar cultivares resilientes y tecnologías agrícolas que permitan producir un tercio más hasta el 2050. Este fue el desafío que lanzó la FAO en 2010. Pero ¿cómo hacemos para entender el clima? ¿O por qué su importancia? Aquí estamos de los trabajos más interesantes en el área de agrometeorología que hizo el doctor Paulo César Farías en el Brasil, que lamentablemente el COVID se lo llevó. Era un alumbrero este hombre, y este hombre empezó a desarrollar modelos matemáticos en la parte predictiva y en la parte cuantitativa, y en ellos demostró este gráfico que pueden ver, que decía los factores determinantes en la producción agrícola son básicamente 4. El manejo del cultivo significa un 14% de incidencia en la productividad. La genética del cultivo, un 13%. El suelo y la planta, el suelo representa el 23% como factor determinante de producción. Pero el clima es 50% de la productividad. Muchos pueden decir, sin duda, si no llueve o llueve, pero se reemplaza, no se refiere solamente a la lluvia. La atmósfera tiene alrededor de 60 factores climáticos que inciden en la producción agrícola. De esos factores, hoy día los más utilizados son cerca de 44 factores. Y dentro de esos factores es precisamente que se ha desarrollado una nueva ciencia que se llama la ecofisiología vegetal. La ecofisiología estudia la relación del clima y su incidencia con los vegetales. En ese estudio se determina precisamente estos valores que ustedes ven. Continuemos un poco analizando los factores externos. Cuando se empezó a modular la variabilidad climática, se hablaba de que iba a haber un aumento de precipitación. Esa precipitación era muy probable que por la variabilidad climática exista mayor precipitación en algunas zonas. Al mismo tiempo, también zonas afectadas por la sequía, menor precipitación. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué si en una zona llueve demasiado, hay otra zona afectada con la sequía? Es muy lógico, ¿no es verdad? El planeta Tierra gira a 1700 km/h y es un sistema cerrado, ¿no? Todo se
combina y se intercambia dentro de esta esfera. Por ejemplo, si hablamos de los ríos del planeta, los ríos de agua dulce, la misma cantidad que hay en los ríos es la misma cantidad de agua que tenemos en las nubes en la atmósfera. Ese es el gran milagro del equilibrio para que exista la vida. Otra de las hipótesis que se hablaba con la variabilidad climática era precisamente que si había un descongelamiento, la salinidad del mar iba a afectar a la parte del subsuelo. Y el cuarto probable efecto, que esto sí sucede, si hay un incremento de temperatura, los organismos más sensibles a este aumento de temperatura son los insectos. ¿Qué quiere decir? Que iba a haber mayores poblaciones en menor tiempo de insectos. Con esa información nosotros empezamos a trabajar sobre Bolivia, tratar de medir qué estaba pasando en Bolivia. En este gráfico pueden ver, fruto de más de 30 años de información meteorológica, pueden observar lo siguiente, dos factores. La curva de abajo es la curva de precipitación. La curva azul es la precipitación histórica en Bolivia. Y la curva roja es lo que está sucediendo en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Se está afectando la precipitación. Se está concentrando la lluvia en la época del verano. Está lloviendo en más cantidad en el verano y en menos tiempo. Y al mismo tiempo en el invierno se está prolongando la sequía, está disminuyendo la precipitación. Si observan la curva de arriba es la temperatura. La curva azul es la temperatura que existe en el país y la roja son los nuevos cambios. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura en el área agrícola? Ustedes saben muy bien que proteger los cultivos de plagas, enfermedades y malezas es más del 60% de los costos de producción. Entonces, aquí es donde se estudia qué efecto tiene la temperatura. En este caso, muchos han debido escuchar de la polilla del tomate. ¿Qué sucede con la polilla del tomate si se aumenta la temperatura? Pueden observar que a medida que aumenta la temperatura disminuye el ciclo de vida del insecto. ¿Qué quiere decir? Que más generaciones de insectos se reproducen en el mismo tiempo. ¿Qué pasa si hay más generación de insectos? Hay mayor probabilidad de selección de resistencia a los agroquímicos. Y es algo que todos los que estamos en campo estamos enfrentando. Cada vez hay más problemas de resistencia a las moléculas químicas. ¿Qué pasa con los rendimientos? Este es un trabajo del INTA de la Argentina y información de más de los últimos 10 años. Observen ustedes, veamos el arroz. La temperatura óptima para el arroz son 25 grados a 36. ¿Qué sucede si la temperatura óptima afecta? Observen ustedes, el rendimiento del arroz a temperatura óptima es más de 7 toneladas. Si sube 3 toneladas, detectaron una pérdida de rendimiento solo por efecto de temperatura. Y si sube más, observen cómo cae el rendimiento en el arroz. La soya es un poco más estable a la variabilidad de temperatura según este estudio, pero pueden ver el frijol, maní, el sorgo son muy afectados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos en campo caída de producción que estamos pensando que es por problema de fertilidad, problema de suelos, problema genético, y en realidad es variedades que genéticamente no están adaptadas a las nuevas condiciones de temperatura. Si continuamos con la evolución de estos años,
proceso como todas las actividades humanas. Primero se tenían los equipos mecánicos, se empezó a desarrollar electrónicos para volverlos más precisos a estos equipos. Pero al mismo tiempo que se empezó a hacerlos más precisos, se pudo generar datos. O sea, que además de volverlos precisos, pueden generar datos. Ahí nació lo que todos conocemos como agricultura de precisión. Hoy día en campo, toda la electrónica en los equipos puede generar datos que se almacenan, se estudian, se procesan y se hacen seguimiento. Este es el concepto que va quedando claro. Si usted no tiene datos, no puede gerenciar. Lo va a ver a seguir. Observen ustedes todas las áreas, desde el monitoreo en campo, aplicaciones agrícolas, cosechas, todo lo demás, el clima, todo eso se integra en tableros para poder tomar decisiones. Y esto ya sucede en Santa Cruz. Los agricultores grandes, la mayoría de ellos están tecnificados a este nivel. La pregunta entonces es, ¿qué sucede cuando tenemos un proceso y lo empezamos a digitalizar? ¿Por qué lo digitalizamos? Porque queremos mejorar la eficiencia y la rentabilidad del proceso. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo estamos haciendo? Para poder medir y disminuir los errores y aumentar la rentabilidad. ¿Qué también sucede con esto? Hay un efecto muy interesante de la digitalización, que es integrar el equipo humano en las labores. Se integran los seres humanos en las labores de campo. O sea, podríamos decir que el WhatsApp se usa para muchas cosas, entre ellas producir más y mejor. Y también, ¿qué se está haciendo al digitalizar? Estamos dejando históricos. Y observen que hoy, a nivel de mercados internacionales, tenemos que trabajar en la trazabilidad. Hoy día el mundo se está volviendo cada vez más exigente. Los que pagan mejor son los que más condiciones piden. Que el producto no tenga aplicación de químicos, que no venga de un bosque deforestado, una serie de cosas que se identifican con la trazabilidad. Y si uno no tiene esta trazabilidad, no puede vender. Bolivia ha venido superando eso y ya estamos pudiendo exportar carne, por ejemplo, ya a algunos países de Europa donde exigen estos elementos y estamos pudiendo cumplir. Esto cada vez se integra con mucha velocidad. Aquí tienen un ejemplo ustedes de las ventajas de poder usar los datos. Observen ustedes, cuando yo empecé a ser agrónomo en campo, creíamos de que la producción era uniforme. Gracias al lanzamiento, gracias a los satélites, se fue identificando que en una misma parcela la productividad puede estar dependiendo de la calidad del suelo, de aguas subterráneas. Entonces, en un lote de 15 hectáreas, podemos tener áreas donde está produciendo 3 toneladas de soya, en otras 5, y hay otras que producen 1. Entonces, estas herramientas nos permiten identificar esas áreas, mapearlas, esos mapas traspasar a los equipos, y los equipos pueden hacer aplicaciones con tasa variable. ¿Qué quiere decir? Que si estamos aplicando, estamos sembrando, podemos sembrar con diferentes densidades según el suelo. Y eso significa ahorros enormes dentro de la producción. Como dicen los judíos, hay que cuidar las manos de los centavos porque los pesos se cuidan solos, pero ¿verdad? Es una máxima que manejan los judíos respecto al dinero. Lo mismo sucede con esto. Se puede ir haciendo fortunas de centavos. En estos gráficos ustedes pueden observar
se va identificando la variabilidad de los cultivos. Aquí podemos ver una aplicación de herbicida a planta variable. El mapa de la izquierda es cómo se identifica la variabilidad del lote y el mapa de la derecha con diferentes colores, las diferentes dosis de herbicida que se han aplicado. O sea, ya se evita aplicar una sola dosis alta toda la superficie, porque definitivamente donde es menos el problema es menor la dosis y va sumando. Aquí pueden ver lo mismo pasa con la siembra. La densidad de la siembra se hace por ambientes productivos. Aquí pueden ver la red de fertilización, aplicaciones variables de fertilizantes, también en tasa variable. Herramientas, o sea, resultados que permiten el haber digitalizado en todos estos años los procesos agrícolas. Aquí tienen ustedes un resumen, cómo cada actividad, si trabajamos los costos, cada actividad se puede ir optimizando y mejorando la rentabilidad de los cultivos, porque definitivamente la agricultura es un negocio, ¿no es verdad? Y para ser sostenible tiene que generar lucro. Esta es otra herramienta que vino a sumarse a este proceso de digitalización, lo que es la ciencia del dato. Hoy día podemos observar cómo la ciencia de datos está incursionando en todas las áreas, ¿no es verdad? Es muy común hoy día ver en un partido de fútbol todos los datos, cuántos kilómetros recorrió el jugador, cuántos cabezazos, cuántos golpes por la pierna derecha, etc. Precisamente son indicadores que determinan un resultado. Aquí pueden ver el proceso y esto es algo interesante. Y ahí está el poder de cómo viene esto cambiando la actividad humana. La ciencia de datos empieza con el registro del dato. En el asunto meteorológico, estaciones meteorológicas del campo están registrando los datos cada 10 minutos, eso es lo llamado en tiempo real. Ese registro sufre un proceso de análisis estadístico. Ese dato se le hace análisis estadístico. Una vez hecho ese análisis estadístico, viene el análisis. Por ejemplo, estamos queriendo identificar si en el campo voy a tener un ataque de gloria de la soya. Ese análisis estadístico con la ciencia nos está permitiendo poder, a través de modelos predictivos, anticiparnos al arroyo de la soya en campo. Al mismo tiempo, ese análisis tiene que ser colocado en el lugar, quiere decir, debe ser interpretado. Y aquí es el futuro en el cual todos nosotros tenemos que estar, en la interpretación de los datos. Porque no puede haber interpretación si no hay experiencia local. La experiencia local es clave y ahí está el futuro de nuestra profesión, en la interpretación de los datos. Porque definitivamente este proceso se vuelve virtuoso cuando ese dato genera una acción. O sea, la ciencia de datos, si no genera acción, es incompleto. Todo proceso de generación de datos y análisis debe generar una acción. Ahí es donde se desarrolla y se mejora continuamente los procesos. Este es el resumen, la escalera donde la digitalización está hoy día procesando, lo que se hace hoy día con la actividad agropecuaria. Primero, se ordena la información hacia procesos, hacia labores. También lo que se hace es monitorear el cultivo. El monitoreo del cultivo satelital, climático, está permitiéndonos acompañar con datos
todo el proceso. Al mismo tiempo se tiene que hacer auditoría de procesos. ¿Cómo estamos aplicando? Por ejemplo, cuando usted hace una aplicación, hay una herramienta muy útil que se llama el Delta T, que le permite indicar a usted la ventana de aplicación. ¿Qué significa si usted no considera esa ventana de aplicación? Como usted está utilizando agua en la aplicación, gran parte de esta aplicación se está perdiendo. Se pierde el agua. Y al mismo tiempo el agua se está llevando el agroquímico, ¿no es verdad? Entonces hay que hacer auditoría de procesos para ir identificando dónde están las fallas. Miren, aquí yo quisiera decirles algo que creo importante y lo vengo repitiendo. Nuestro país, si nosotros comparamos la productividad de todos los cultivos de nuestro país comparados con los vecinos, estamos a la mitad de productividad. En todo. Tomamos caña de azúcar. La caña de azúcar está en Santa Cruz, 48 toneladas por hectárea. ¿Cuánto está Brasil? En 8 millones de hectáreas. Nosotros estamos hablando de 200.000 hectáreas. Nuestro promedio es 48 toneladas por hectárea. Brasil, en 8 millones de hectáreas, Brasil produce una media de 106 toneladas por hectárea. Tomen el cultivo que deseen, soya. Argentina y Brasil, que son líderes en la soya, sumamos el área, ellos tienen juntos 26 millones de hectáreas de soya y su promedio es 3.7 toneladas por hectárea. ¿Ustedes saben cuál es el promedio de la soya en Bolivia? 1.9 toneladas por hectárea. Sin duda, hay agricultores que producen en extremo más de 3 toneladas, pero hay agricultores que están con 1,5. La media es 1.9. Aquí yo quiero preguntar a todos ustedes, ¿de quién es la responsabilidad de la productividad agrícola en Bolivia? Tenemos que mirarnos al espejo, ¿no es verdad? Es nuestra la responsabilidad. Nosotros los agrónomos en campo. Y déjenme decirles lo siguiente. En nuestras propiedades agrícolas del agricultor de alta productividad, los agrónomos ya son o argentinos o brasileños. Al agrónomo boliviano ya no lo están eligiendo. O sea, el mercado de trabajo lo estamos perdiendo por problemas de calificación. Estamos siendo incompetentes para poder competir con profesionales brasileños y argentinos. Y en la medida que abramos el país, eso va a ser muy complejo. O sea, como diría alguien, tenemos que ponernos las pilas, porque vamos a perder el trabajo. Entonces, para terminar, vean ustedes que este proceso se va escalando para llegar a la mejora continua. Y como el nombre del seminario es innovación, se me ocurrió tocar también este tema para terminar. Cuando hablamos de innovación tecnológica, muchos confundimos que hablar de tecnología es hablar de equipos, ¿no? De comprar un software, de comprar un electrónico. Pensamos que la innovación tecnológica es eso. Creo que ese próximo gráfico muestra con claridad. Si queremos hablar de innovación tecnológica, tenemos que entender que en cualquier proceso, si queremos insertar innovación, se tiene que combinar, es como una mesa que para levantarse necesita 4 patas. Una pata son los procesos, otra son las tecnologías, otra las personas y la cuarta la cultura.
quiere decir esto? Si en una empresa queremos innovar, querer que nuestros equipos sean más precisos, poder tomar decisiones inteligentes, si no capacitamos al personal, si no desarrollamos procesos claros, ordenados, ahí vienen las normas ISO y todo lo demás para ayudar, pero hay algo importante, la cultura del trabajo. Y nosotros en ese tema tenemos muchísimo que mejorar. Es muy difícil hacer empresas, es muy difícil mejorar un proceso con personas que mienten, con personas que no se esfuerzan, que no están determinadas a ser mejor, personas que no tienen como ambición hacer cada vez mejor su trabajo. Definitivamente, en nuestras universidades se tienen que formar las generaciones que nos van a formar. Y yo les comento algo. En esto ya estamos trabajando con inteligencia artificial en varios de los procesos en Santa Cruz. Pero definitivamente la frustración es como la que uno siente cuando viene a dar una palestra, ¿no? Cuando viene a dar este tipo de exposición, hay un montón de gente que está simplemente sentada y no está ahí. Entonces, nosotros tenemos que mejorar la cultura del trabajo, de respeto hacia los demás, si queremos avanzar. Es eso. No podemos hablar de tecnología, no podemos hablar si nosotros, como sociedad, no mejoramos nuestros valores. Muchísimas gracias.